Muy bien, la siguiente sección es el equivalente a la NIC 8, políticas, estimaciones y errores contables. Vamos a repasar rápidamente estos tres conceptos. ¿Qué es una política contable? Una política contable serían aquellas prácticas que yo escojo para presentar mi contabilidad. Por ejemplo, que mi inventario se valora por el método PEPS. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lo valore por el método PEPS a que yo lo haga por el método promedio, ¿verdad? O que mi propia planta de equipo sea por el método del costo o sea por el método revaluado. Nos va a dar importes diferentes. Entonces, la política contable son prácticas que adquiere la empresa y además de que son prácticas que adquiere la empresa y están en las notas de los estados financieros, ¿verdad? Con la finalidad de que el usuario, que ya hemos venido viendo que es un usuario general, un usuario estándar, pueda tomar decisiones. Por tanto, lo que hacen las notas de los estados financieros es aclarar cómo se genera la información financiera, ¿verdad? Le da un panorama general. Esas son las políticas contables. Vean que eh, ya ustedes eso lo manejan en muchos de los temas. Ya ustedes conocen muchas de las políticas. Por ejemplo, que las inversiones uno las puede llevar al costo amortizado, al valor razonable con cambios en resultados o al valor razonable con cambios en ORI, que los inventarios también tienen que ser llevados al menor entre el costo y el valor neto de realización. Bueno, no me recuerdo en este momento algún otro que, bueno, la parte de los arrendamientos que yo lo podría llevar por alguno, puede ser operativo o puede ser financiero. También las propiedades de inversión que podrían ser llevados a modelo de costo o al valor razonable, ¿verdad? Ya ustedes conocen en muchas de estas partidas algunas políticas. Y las estimaciones, eh, a veces sabemos que no tenemos datos exactos. Entonces, ¿qué es una estimación? Tomar una serie de supuestos, vamos a anotarlo por acá, que son supuestos, porque no tengo un dato exacto. Por ejemplo, yo tengo una estimación para incobrables, porque yo no sé cuántas van a ser las incobrables. Yo sabré cuáles son las incobrables cuando el cliente me deje de pagar. Hasta entonces es un estimado. O yo no sé cuánto van a ser las vacaciones de los trabajadores. Es una estimación. Entonces, la estimación es una proyección, a su vez también, ¿verdad? De algo futuro, pero está basado en supuestos. No es un dato exacto, es algo que yo calculé, que podría generarse así como yo lo calculé, pero tiene cierta incertidumbre, ¿verdad? No es exacto. Por ejemplo, depreciaciones no son exactas. No viene una facturita que dice este activo se depreció tanto. La vida útil del activo, su valor razonable. Son estimaciones de algo. Y lo último son los errores contables. Un error contable es que me equivoqué, pero puede ser en este periodo o puede ser en periodos anteriores, ¿verdad? Es un error actual o un error anterior. ¿Qué pasaba cuando era un error actual o cuando era un error anterior? ¿Se recuerdan de esa diferencia? ¿Qué pasaba en uno o en otro caso? Ambos tienen mucha similitud, pero no es lo mismo.
Sí recuerdo, creo que era que había que ver si era algo retroactivo, me parece que era el nombre, profe, o no sé, no recuerdo muy bien. Sí, sí, va por ahí. Ajá, Ah, pero el otro no me acuerdo cómo era, porque sé que uno era que había que fijarse si cambiaba los periodos anteriores o si era solo, digamos, lo actual, pero no me acuerdo el otro nombre. sí, sí, sí. Uno, como bien dijo, es retroactivo, que son los errores. Los errores son retroactivos. ¿A qué nos referimos con que un error sea retroactivo? A que, bueno, yo tengo que, hoy descubrí que he venido registrando mala depreciación. Entonces me tengo que ir retroactivamente, eso es decir, no sé, esa depreciación está registrándose desde hace 5 años. Me tengo que ir a hace 5 años y ver cómo se fue registrando durante todos los 5 años. Eso es hacerlo retroactivo. Muy bien, en ese aspecto. Ahora, cuando es un error actual, lo hacemos sobre las cuentas abiertas. Esto es porque sucedía en este periodo. Por ejemplo, yo me equivoqué en este mes y entonces ese gasto por depreciación lo puedo reversar. Pero cuando es un error en periodos anteriores, yo no puedo reversar. Yo tengo que corregirlo en la utilidad retenida, porque ya los libros están cerrados. Y el otro concepto que mencionó la compañera es cuando hay un cambio en las políticas contables. Por ejemplo, yo venía utilizando PEPS y ya ahora quiero cambiar y ya no voy a utilizar PEPS, sino que voy a utilizar promedio. Un cambio en una política. Una política. Y este es prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de aquí en adelante. Yo aquí no me devuelvo. Esto no es como si fuera un error. Aquí no es que yo me equivoqué, no es que hice algo mal. Es que a partir de hoy en adelante voy a seguirlo haciendo diferente. Mi inventario era por PEPS y ahora es por promedio. O vamos a ver qué puede ser. La depreciación era por línea recta y ahora es por suma de dígitos. Bien, entonces, muy bien, esos serían todos los elementos que teníamos o que habíamos visto en la norma completa. No sé si tienen alguna consulta de alguno de ellos para ver cómo se aplica ahora en la sección 10, que sería la sección, digamos, reducida de esto. Si se recordaron de algunos de estos elementos, yo sé que un poco ahí la memoria y algunos de estos cursos los llevamos hace 5 años en algunos casos, bueno, y los que han dejado ahí algunos años y eso, aún más tiempo, pero hay que hacer algún repasito, ¿verdad? Y no hay ninguna consulta, estamos bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, voy a borrar por aquí y vamos a ir viendo. La sección 10 nos dice que esta sección proporciona una guía para seleccionar y aplicar las políticas de contabilidad utilizadas en la preparación del estado financiero. Bueno, ya eso lo sabemos. Acá nos referimos con seleccionar y aplicar, de que yo en cada cuenta tengo que ir a ver cómo la voy a registrar. La depreciación la voy a hacer de esta forma. El inventario lo voy a llevar de esta método. Las inversiones van a ser valoradas de esta forma, ¿verdad? Son las políticas de la contabilidad. También cubre los cambios en estimaciones contables y correcciones y errores de estados financieros del periodo anterior. Muy bien, entonces, dice que cómo selecciono la política. Dice que la política contable son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros. Si esta norma se refiere específicamente a una transacción u otro evento o condición, la entidad aplicará esta norma
Sin embargo, la entidad no necesita seguir un requisito en esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Bueno, esto es interesante. Esto no lo menciona así la NIC completa, sino la NIF PYME, ¿verdad? La NIF PYME nos dice que las políticas contables salen de la NIF PYME, ¿verdad? Pero si la aplicación de una NIF PYME, de uno de los requisitos de la NIF PYME, digamos, no da ayuda, digamos, no es relevante para la empresa, yo podría no aplicar ese requisito, ¿verdad? Pero por supuesto tengo que revelarlo en las notas de estados financieros. Eso es una diferencia con la NIF completa, que la NIF completa lo que nos decía es que si yo hago todo el esfuerzo y no puedo lograr aplicar algo, pues al final tengo que revelar que no puedo aplicarlo y no lo aplico. Aquí no nos dice eso, nos dice, bueno, si algo no es relevante o material, entonces no lo aplicamos. Ya me volví mucho. Ahí está. Ven este. Dice que si esta norma no trata específicamente una transacción, un evento o suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable. Ahora, ¿a qué nos referimos a esto? Que no necesariamente la NIF para pymes nos da todos los criterios para cualquier transacción. Hay transacciones que podrían ser que queden por fuera del alcance de la NIF para pymes. Entonces, por eso es que en la NIC 2, perdón, en la sección 2, nos hablaban de la jerarquía. Y entonces, en estos casos, yo iría a fijarme en la NIF completa, y después en la NIF para PYME, y si yo tengo ese vacío, pues la gerencia puede hacer la política, siempre que sean, digamos, cumpliendo el criterio de relevancia y de fiabilidad. No es que me estoy inventando ahí una cosa loca, sino que es algo que pues, tiene sentido, lógica, de acuerdo al marco contable. Pero reitero, esto es, si después de pasar por esa jerarquía, pues definitivamente no hay forma de, digamos, registrar esa transacción. Al revisar los juicios descritos, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente, ¿verdad? Los requerimientos bien establecidos en esta norma que traten cuestiones similares y relacionadas y definiciones y criterios de reconocimiento, conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos generales de la sección 2. Vean que entonces utilizaríamos los criterios de la sección 2. Aún así puede ser que en la sección 2 no logre conseguirlo. Veamos este ejemplo. Dice que el 1 de enero del 2017, para apoyar proyectos de ayuda a las comunidades rurales, una agencia de desarrollo no gubernamental anunció hay un error. Bueno, ahí sería un plan por el cual durante el 2017 al 2019 las entidades pueden solicitar una subvención para establecer operaciones de cultivo en una zona rural específica. Las entidades seleccionadas recibirán un pago en efectivo por adelantado de 50,000 unidades monetarias para establecer las operaciones de cultivo en el área especificada. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que ese tipo de ayuda no gubernamental no está contemplada. Entonces, este es un vacío que habría que la empresa desarrollar la política interna para poder ver cómo registrar. Y bueno, vean que son situaciones muy particulares que sí habría que analizar todo el caso, ver, ¿verdad? En la vida real, cómo se hace ese pago por adelantado, que bueno, ese pago por adelantado generalmente, por ejemplo, en la vida real, uno lo puede registrar como un superávit y conforme se vaya entregando se va disminuyendo.
pero hay que ver cada caso en específico. Lo importante aquí, lo más destacado, es que este tipo de situaciones no está contemplado en la norma. Entonces, la empresa tendría que eh, formular la política contable con base a los principios generales y a la sección 2 de esta misma normativa. No sé si tienen alguna consulta. ¿Estamos claros? Sí, pero Sí. Ok, está bien. Bueno, después iríamos a la uniformidad de las políticas contables. También ya lo mencioné. No es que las políticas contables es algo que yo selecciono cada año. No es que este mes o este año yo escogí allá mis inventarios por PEPS o por promedio y en el otro por PEPS y ahí va. No, es que si yo escogí llevar mis inventarios por PEPS, van a ser por PEPS indefinidamente, a menos de que cambien las condiciones. Y el método promedio sea el que mejor refleje las condiciones de uso del activo. Pero a menos de que sea esa situación, yo tendría que seguir con la misma política contable, no puedo cambiarla. Tiene que ser uniforme a lo largo del tiempo. Bueno, ahí nos dice que de manera uniforme para hacer una sección de sucesos y condiciones que sean similares, a menos de que esta norma requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser aplicable diferentes políticas. Bueno, eso también es posible. Puede hacer que, está bien, yo no aplico el inventario, todas las cuentas por PEPS, sino que puede ser que yo tenga varios tipos de inventario. Tengo un inventario 1, un inventario A, que se lleva por el método PEPS. Hay un inventario B, que se lleva también por el método PEPS. Pero hay un inventario C, que se lleva por el método promedio. Entonces, eso no habría ningún problema. Eso no hay ningún inconveniente. La norma lo permite. Siempre que ese inventario A sea diferente al inventario B y sea diferente al inventario C. Si son el mismo inventario, esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque si son el mismo producto, sí tienen que ir todos con el mismo, con la misma metodología, con la misma política. Si esta norma requiere o permite establecer estas categorías, se seleccionaría una política contable adecuada y se aplicaría de manera uniforme a cada categoría, ¿verdad? Lo que ya mencioné. Cambios en políticas contables, ¿verdad? Puede ser que, como dije, esa política en algún momento ya no sea representativa de aquel activo, de aquel pasivo que yo estoy registrando. Y entonces tengo que cambiarla. Entonces, una entidad cambiaría la política contable solo si el cambio es requerido por cambios en otra norma. Bueno, la norma. Eso significa que nuevas versiones de la norma solicitan otras políticas contables. Voy a poner un caso. Antes existía PEPS, WEPS, ahí para seguir en inventarios, promedio e identificación. La norma desechó el método WEPS. ¿Qué es lo que pasa si yo tenía el método WEPS y este desapareció? Significa que tengo que hacer un cambio en la política contable. Y entonces ahora tengo que seleccionar alguno de los otros métodos. Ese es un cambio en una política contable, digamos, requerida por la misma norma. O la norma generó un nuevo método y dijo que, bueno, ya ninguno de esos cuatro es aplicable, sino que hay un nuevo método ahí, voy a poner nada más nuevo. Y entonces todos los cuatro métodos que yo utilizaba no sirven. El nuevo es el que aplica y yo tengo que aplicar. Entonces, eso sería un requerimiento establecido por la norma. La norma me dice, bueno, estos mecanismos que se utilizaban ya no funcionan, ahora es este. Eso sucedió, por ejemplo, bueno, eso tiene anillos, cuando se hizo la NIF 9, eso, la NIF 9 tiene por ahí del 2010 de estarse generando, aún tiene cambios, pero la NIF 9
permitía otros métodos de valoración de inversiones, diferentes a los actuales. Entonces, las empresas tuvieron que ir cambiando los métodos para que queden los métodos actuales de valoración de la NIF 9, por ejemplo. Igual también cuando estuvieron los arrendamientos. La normativa anterior, no me acuerdo qué número de norma era, creo que era el 16, permitía otros métodos. No era el 16. No me acuerdo el número. Pero bueno, en la normativa anterior permitía otros métodos o otras formas de hacer los arrendamientos, y cuando llegó la nueva norma de arrendamientos cambió. Eso es un requerimiento por la norma. Y también, bueno, la otra forma en que se puede hacer es porque dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre sobre efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad, ¿verdad? Entonces, puede ser que tal vez el método que yo utilizaba, yo lo hacía por PEPS, y ahora este ya no es representativo de mi inventario. Descubrí que era mejor por promedio porque es el que da el dato más exacto. Entonces, eso también se puede hacer. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Seguimos ahí en los cambios en políticas. Dice que la aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos de acuerdo con la sección 17 de propiedad, planta y equipo, eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Este es un cambio en una política contable que ha de ser tratada como una revaluación de acuerdo con la sección 17. Bueno, eso es cuando se hace por primera vez la revaluación de un activo, que habría que hacerlo de acuerdo con la sección 17. Por consiguiente, un cambio de modelo de costo, modelo de revaluación para una clase de propiedad, planta y equipo se contabilizaría de forma prospectiva. Ya también mencionado. ¿Cómo se haría entonces? ¿Qué significa prospectivo? De hoy que se hizo el cambio en adelante. No me tengo que devolver, tengo que tomar los valores que hay a esta fecha y de hoy en adelante sigo haciéndolo de esta manera. Bien, ahí termina la parte de los cambios en política. No sé si tienen alguna observación, algún comentario. ¿No? Profe, entonces todos los cambios que se realicen a nivel de políticas contables son prospectivas. Son perspectivas, exactamente. Ok. ¿Sí? Y los errores son retroactivos. ¿Sí? Exactamente. Bueno, vamos a continuar aquí con la aplicación de cambios en políticas contables. Ya casi terminamos. Dice que cuando cambian algunos requerimientos de la norma, se cumple con las disposiciones transitorias si las hubiere. Igual, cuando hay un cambio que la norma requiere, hay que... Este es un poco, bueno, es prácticamente lo que ya mencioné, pero es un poco complicado, digamos. Yo venía aplicando una norma. No sé, vamos a inventarnos. Y yo la comencé a utilizar en enero del 2010. En enero del 2018 apareció una norma que sustituye la norma anterior. Pero aquí es donde viene esa parte que dice las disposiciones transitorias. Esta norma no es que aparece e inmediatamente elimina la norma anterior, sino que esta nueva norma se comienza a aplicar, no sé, en enero del 2022. Hay un periodo durante el cual yo puedo seguir aplicando la norma anterior, ¿verdad? Hasta llegar a esta fecha. Y tengo que basarme en las disposiciones transitorias, que son las disposiciones que tiene la nueva norma para convertirme o para llegar a la fecha 10-2021.
Es decir, esas normas transitorias lo que hacen es, bueno, usted sigue aplicando la norma anterior, pero paralelamente a seguir aplicando esa norma anterior, tiene que hacer unos elementos para que llegado el momento se ajuste y ya quede exactamente como la nueva norma. Eso sucede también con las leyes, ¿verdad? Hay disposiciones transitorias, por ejemplo, en Costa Rica, cuando estuvo la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en el 2018, habían disposiciones transitorias de que iba a ir paulatinamente aumentando el IVA del sector construcción, que iban a comenzar con 0, después iban a tener 4%, 8% y al final llegaban a 13%. Bueno, es eso, es que para lograr llegar a aplicar plenamente la nueva normativa, usted tiene un periodo y va a ir paulatinamente aplicando los nuevos elementos. ¿Verdad? Entonces ahí, bueno, eso es cuando aplica un cambio que proviene de una norma, no el requisito de la norma. Dice que cuando una entidad haya elegido seguir la NIF completa para instrumentos financieros en lugar de seguir las secciones 11 y 12 de la NIF para pymes, la entidad contabilizará ese cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones transitorias de la NIF 9 y una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. Bueno, esto es cuando llega esa nueva disposición transitoria, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Esta es otra posibilidad. Y por supuesto, como vieron, aquí cambia. Vean que cuando es por esta disposición transitoria, que reitero, es una disposición diferente porque lo que hace es cambiar lo que existía. Entonces aquí se aplica retroactivamente. ¿A qué se refiere con esa aplicación retroactiva? Dice que cuando se aplique un cambio en una política contable de forma retroactiva, la entidad aplicaría la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiera aplicado siempre. Reitero, esta aplicación retroactiva es cuando tenemos la disposición transitoria. Y lo que haríamos es devolvernos en la presentación. Ojo, en la presentación comparativa. O sea, lo que estoy arreglando es no los registros contables, sino el estado financiero para que sea comparativo. ¿Por qué? Tiene mucha lógica. Yo voy a presentar, por ejemplo, ahí mencionaba la NIF 9. Voy a presentar la NIF 9, que ahora se presenta, por ejemplo, el valor razonable con cambios en resultados, y hace 10 años se presentaba como disponible para la venta. Ya ni siquiera existe ese concepto. Entonces, voy a presentar dos cosas muy diferentes, no llegan a ser comparables. Porque no es una política que existía antes, sino que es una nueva política y que tiene su transitorio. No sé si estamos claros con este. Sí, más o menos. Bueno, cualquier cosa, reitero, son políticas contables que vienen a renovar o a cambiar lo que existía, ¿verdad? Claro, hay algunos casos en que es impracticable, porque ahí decía, y ojo a la palabra, dice, de los periodos anteriores desde la primera fecha en que sea practicable. Pero puede ser que mi negocio no comenzó a funcionar en 2018, sino que era desde el 2000, desde el año 2000. Entonces, y ya no tengo los registros físicos que existían en el año 2000. Mi sistema contable comenzó a funcionar, no sé, en el año 2008. Desde el 2000 al 2008 yo no tengo información.
ahí es impracticable, porque no tengo cómo devolverme desde el origen, sino que tengo que hacerlo desde la primera vez que tenga información. Dice que cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio en una política contable, sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se presenta información, la entidad aplicará la nueva política contable a los importes en libros de activos y pasivos al principio del primer periodo que sea practicable. Entonces, no me puedo devolver desde el 2000, pero me puedo devolver desde el 2008. En el 2008 vamos a aplicar. El cual podría ser periodo actual y efectuará el correspondiente ajuste de los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que sea afectado para ese periodo. Y bueno, ya aquí vamos terminando. Vamos a tener información a revelar. ¿Qué es información a revelar? Información que tenemos que incluir en las notas de los estados financieros para que el usuario estándar pueda entenderlo. Dice que la naturaleza del cambio de la política contable, porque vean que hay dos tipos de política contable. El cambio de política contable, que es el normal, el prospectivo, de aquí en adelante. Y el retroactivo, que es cuando desaparecen las políticas contables anteriores y tengo que volverme a aplicar esta nueva política contable desde siempre. El importe del ajuste de cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que sea presente información en la medida que sea practicable. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados en la medida que sea practicable. Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar no sea practicable. Y no es necesario repetir esta información al revelar en estados financieros de periodos posteriores, es decir, que esto aparecería únicamente en la nota de los estados financieros cuando simplemente los cambios de políticas contables, porque ya a partir del siguiente periodo ya queda comparativo con el periodo actual, entonces ya no ocupamos esa información adicional. Ahora vamos con la parte de las estimaciones contables. La estimación contable es, por ejemplo, una depreciación. Una depreciación es un cálculo que hacemos con una base de supuestos, ¿verdad? Uno tiene el costo de adquisición del activo, pero tiene otros supuestos. La vida útil es un supuesto. No sabemos si efectivamente ese activo va a durar 10 años, 5 años, 8 años. Un valor residual, que tampoco sabemos si va a ser correcto. Puede ser que yo hoy lo estimé en 500,000, pero no sabemos. La estimación, entonces, son supuestos que tenemos, ¿verdad? Dice que los cambios en las estimaciones contables son el resultado de una nueva información o de nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Por ejemplo, yo tengo el activo propiedad, planta y equipo. El año pasado yo le estimé que el valor razonable, el valor de desecho, el valor al final de la vida útil del activo, va a ser de 1 millón. Pero hoy con nueva información yo sé que ese valor no es de 1 millón, es de 500,000 colones. Hay un cambio porque eso era un dato estimado o posible que se diera. Entonces, en esos casos, el punto es que puede cambiar la estimación y como bien dice ahí, no es un error. No es un error, es que tengo nueva información que es más fiable y que me da un nuevo importe. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio en una política contable y un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. ¿Verdad? Bueno, entonces prevalece el cambio en la estimación contable sobre el cambio en la política contable. Pero consideramos lo siguiente. Un cambio en una política contable es, por ejemplo, que yo hacía la depreciación por línea recta y ahora la hago por suma de dígitos. Un cambio en una estimación contable es que su valor residual era X y ahora es otro. O que su vida útil es una y ahora es otra. ¿Verdad?
Uno es un cambio en el método y el otro es un cambio en los supuestos que yo aplique. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva, igual que en la política, incluyéndolo en el resultado del periodo del cambio, si este afecta a un solo periodo, o en el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos los periodos. Esto es porque a partir de que yo lo cambio, pues los demás periodos siguientes estarían viendo afectados, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. No. Bueno, De aquí, momento no, pero ok, está bien. En la estimación también tenemos información al revelar. Dice que una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces ahí habría que preparar una tablita de esos cambios que hubieron y ese importe, digamos, si yo lo hubiera seguido haciendo con la estimación anterior versus con la estimación nueva. ¿Cuánto es ese impacto que tuvo en el estado financiero? Si mejora o no la condición. Y si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros. La entidad revelará estas estimaciones, ¿verdad? Igual, estos son datos que tendríamos que presentar en las notas de los estados financieros. Y lo último es cuando yo tengo un error. Vean que la política, les dije, era el cambio de método de línea recta a suma de dígitos. La estimación, el cambio de la vida útil o del valor razonable. ¿Qué es el error? De que me equivoqué en cualquiera de las dos cosas anteriores. Que no utilicé la vida útil correcta, que no utilicé el valor razonable correcto, que no utilicé el método de apreciación correcta, que utilicé mal el método de apreciación correcta, que había que hacer, por ejemplo, quitarle el valor razonable y no se lo quité, aunque usé línea recta, pero me equivoqué porque no le puse algún elemento. Entonces, un error, siempre van a haber errores, porque somos humanos, ¿verdad? Y entonces, lo que hace esta norma es, dado esa posibilidad de que siempre pueden haber errores, ¿cómo los vamos a corregir? Dice que son errores de periodos anteriores. Las omisiones o inexactitudes, ¿verdad? Omitir un dato o usar mal un dato. Y los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable, que estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueran utilizados, autorizados a emitirse, perdón, y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. En la medida que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores. Eso significa que en el caso del error, me tengo que ir desde el inicio. Pero supongamos que en algunos casos eso no es practicable, ¿verdad? Algo como lo que vimos ahora con la estimación. Porque ya son muchos periodos. Un edificio que tiene 50 años y estoy en el año 20, habría que ver si yo tengo el histórico de los 20 años. En algunos casos es imposible. Pero bueno, la idea es corregirlo desde el inicio hasta donde sea posible. Dice que una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento. Tengo que reexpresar la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Ahora, ¿cómo hago esa corrección de periodos anteriores? Ya lo mencioné hace un rato, ¿verdad? En la cuenta de utilidades retenidas. La cuenta de utilidades retenidas. Porque ya esos periodos están cerrados, ya no puedo volverme a hacer la contabilidad. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo, para que se presente información reexpresada,
expresando los saldos iniciales de activos pasivos para dicho periodo. ¿Verdad? Bueno, aquí la idea es igual sobre los saldos del estado financiero hacer la corrección en la cuenta de utilidades retenidas, con la finalidad de que la información quede compartida. Y vamos a presentar esta información en las notas del estado financieros. ¿Qué información vamos a estar presentando? Bueno, la naturaleza del error del periodo anterior. Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de estados financieros. En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presenta información. Una explicación si no es practicable determinar los importes al revelar de los apartados B y C, ¿verdad? En algunos casos es impracticable. Y no es necesario repetir esta información al revelar en estados financieros de periodos posteriores, ¿verdad? Porque ya entonces al siguiente queda comparativo. Y el siguiente es la sección 23, pero ya ahí ya no da.